Nos están observando. Más de 4.000 satélites orbitan la Tierra. Cada día descubren nuevos fenómenos misteriosos que desafían cualquier explicación. Una losa de ciencia ficción del tamaño de una ciudad con un laberinto de pasadizos. El bloque mide más de 7.000 metros cuadrados. Es un bloque enorme en medio de la nada. Un barco varado en una isla olvidada en el tiempo. La primera reacción cuando se topan con cualquier visitante es matar a la gente. Y los misteriosos discos submarinos que los científicos siguen sin poder explicar. Nadie se atreve a ofrecer una explicación acerca de quién es el responsable. Fenómenos desconcertantes vistos desde el espacio. ¿Qué curiosidades ocultan? Curiosidades de la Tierra. Junio de 2015. El satélite WorldView 2, que orbita sobre una pequeña isla del mar Adriático, captura una imagen que todavía desconcierta a los científicos. Cerca de la costa, en el fondo marino, hay un círculo blanco. Esto no es cualquier cosa. Es algo muy raro. Lo más misterioso es que cuando los analistas amplían la imagen, descubren que no hay un único círculo misterioso. Es muy raro. Parece una línea de círculos bajo el océano. El mar Adriático se extiende por 6 países. El más cercano es Croacia, un país con una historia complicada y turbulenta. Hrvoje Sismek, científico marino croata, fue el que descubrió la imagen por satélite. En 15 años de biología marina, nunca había visto algo así. Un círculo es algo raro, pero que haya 9 es realmente insólito. El satélite revela que la forma de los 9 círculos inexplicables es prácticamente idéntica. Además, están repartidos uniformemente a lo largo de la costa. Forman un patrón muy preciso. Y eso es muy raro. Sismek coge el ferry al archipiélago Kreslosin, hacia la diminuta isla de Unie, donde se encuentran los círculos. La regularidad y la forma casi perfecta de los círculos sugiere algo hecho por el hombre, pero aquí no hay industria pesada. Es un pequeño pueblo pesquero que en invierno está prácticamente desierto. Sismek embarca para dirigirse al lugar detectado por el satélite. El capitán conoce bien esas aguas, pero no conoce la existencia de los discos. Hemos visto unos círculos en las imágenes del satélite. Son estos. ¿Los habías visto o habías oído algo? No, nunca. Llevo aquí toda mi vida y nunca lo había visto ni he oído nada. Hay uno justo delante de nosotros. Por la imagen, Sismek calcula que los círculos miden 61 metros de ancho. Esta zona poco profunda del Adriático tiene un nivel excepcionalmente alto de agua dulce procedente de las montañas de alrededor. El mar Adriático tiene muy pocos nutrientes, por eso el agua es tan transparente y brillante. El sol puede penetrar hasta los 120 metros. Sí, aquí. Está aquí. Aquí. Es un círculo perfecto. Sismek se prepara para la inmersión. En las aguas con poco salitre, proliferan las hierbas marinas. Pero curiosamente, el círculo es una zona muerta. Sismek no ve ninguna causa obvia para la falta de materia orgánica. Algo ha arrancado toda la vegetación. Está todo muerto.
Los biólogos marinos creen que es posible que el mejor artista marino de la naturaleza se haya esmerado a fondo en la costa croata. Los tetraodóntidos macho hacen formas circulares en la arena del fondo del océano para atraer a las hembras. Un tetraodóntido tarda hasta 9 días en completar un círculo ornamental. Si a la hembra le gusta el dibujo, ponen los huevos en medio del círculo para que los fertilice. Pero Sismek ve un problema en la teoría de los tetraodóntidos. En el Mediterráneo y el Adriático no hay especies autóctonas de tetraodóntidos. Lo más seguro es que no sea eso. Sismek cree que el responsable podría ser una especie invasora desconocida hasta ahora que está devorando las hierbas marinas. Si esta especie está prosperando en el fondo marino, el círculo debería aumentar de tamaño con el tiempo. Para descubrirlo, Sismek toma medidas precisas del círculo. Tenemos un software de imágenes tridimensionales con el que podemos comparar las fotos aéreas con las del satélite para ver si los círculos crecen o disminuyen. Tenemos que saberlo. Sismek vuelve a la isla en la que ha instalado un laboratorio de análisis de imágenes. Allí compara las imágenes del dron con las que tomó el satélite 2 años antes. El círculo mide 58 metros. Es exactamente igual. Si es una especie invasora, debería ser más grande, pero el tamaño es exactamente el mismo. Sismek se pone en contacto con las redes internacionales de biólogos marinos para ver si alguien ha estudiado un fenómeno similar. Se entera de que en 2008 unos científicos daneses detectaron zonas muertas en el lecho marino en el mar Báltico, en el norte de Europa. Mi colega de la costa danesa encontró unos círculos similares entre las hierbas marinas. Los biólogos marinos señalan la causa: toxinas letales. Las pruebas en los círculos de Dinamarca revelaron que las hierbas marinas morían por los sulfuros venenosos acumulados en el barro. No deberían estar ahí. La hierba marina es muy sensible. Es como el canario de las minas. Reacciona ante la mínima contaminación y son el primer indicador de un problema. Por eso tenemos que averiguar qué está pasando ahí. Hola, Brendan. Hola. Para investigar, Sismek ha llamado a Brendan Cook, operador de vehículos submarinos y especialista en vehículos ROV. A este trasto lo llamo MA. El círculo está ahí. Voy a ponerlo en marcha. Lo lanzaré por la borda. Estamos cerca del fondo, a unos 10 metros de profundidad. ¿Puedes llegar hasta la hierba marina? Hay un círculo muy nítido. Es muy raro. En el borde se ve que ha crecido algo. Está dentro del círculo. Me acercaré para echar un vistazo. Sismek no detecta las señales de peligro que esperaba, como hojas marrones con bordes negruzcos. No es obra de las toxinas. Aquí la hierba marina es muy densa y saludable. Aquí no hay contaminación. Sismek utiliza la cámara del vehículo ROV para ver de cerca la zona muerta del disco. Oye, mira esto. La zona no es plana, tiene una inclinación en el centro como una antena parabólica. No entiendo por qué es tan cóncavo en el centro. Esta depresión es casi como un cráter dentro de otro cráter. No parece algo natural, parece algo hecho por el hombre. Y eso aumenta aún más el misterio. A continuación, los satélites desvelan una fortaleza militar secreta. La pregunta es qué hacen ahí los rusos.
Y la investigación de las zonas muertas submarinas da un turbio giro. ¿Crees que esto podría haberlo provocado una explosión? Sí. ¿Se habrán hecho pruebas en esa base que hayan dejado marcas en el fondo marino? En la costa de una pequeña isla croata del mar Adriático, Hrvoje Sismek, científico marino, investiga una serie de marcas regulares casi perfectas. Son zonas muertas y Sismek, al ser cóncavas, cree que podrían ser cráteres de explosiones. No sabe si los pescadores locales son los responsables. En los 70 y los 80, aquí se pescaba con dinamita. Lanzas una bomba al agua y recoges los peces de la superficie. Si la dinamita llega al fondo marino y explota, podría alterar el suelo lo bastante como para crear un círculo perfecto. Pero la pesca con dinamita no explica la forma regular de los cráteres submarinos de las imágenes del satélite. La pesca con dinamita no es muy precisa. Se lanza la dinamita, explota y se recogen los peces. Ese tipo de proceso no produciría un intervalo regular entre los círculos. El resultado no sería ese. ¿Crees que los militares tienen algo que ver con estos círculos? Puede que con los agujeros, sí. Antes, esta zona pertenecía a Yugoslavia y sufrió una represión brutal. Primero con los nazis de Hitler y luego bajo el régimen comunista del dictador Tito. A pesar de compartir las mismas ideas políticas bajo el mandato de Tito, la relación de Yugoslavia con la Unión Soviética se deterioró. Lo que no aceptaba de los soviéticos era su liderazgo, su autoridad sobre él. Estaba totalmente de acuerdo con el comunismo, pero siempre se quejó del control que querían ejercer sobre él. El conflicto entre Tito y el Kremlin se agravó tanto que el presidente yugoslavo actuó por su cuenta y convirtió las paradisíacas islas de la costa croata en una zona de pruebas militares ultra secreta. Hay islas prohibidas con actividad militar. Una base militar, una base naval, en algunas islas incluso una base naval submarina. Al sur del misterioso cráter sin vida está Vis. Vis podría parecer una de las 1300 islas del Adriático, pero la isla oculta un secreto. Unos documentos desclasificados revelan que es la base submarina secreta de Tito, una extensa red de cuevas y túneles en los que se ocultan almacenes y salas de control subterráneas. Es muy interesante que esta estructura sirviese de escondite. De hecho, me hace pensar en lo que utilizaría el malo de James Bond como guarida secreta. Los expertos creen que en la década de los 70, Tito utilizó la base para estar a la altura del desarrollo militar soviético, como con su nueva arma conocida como torpedo de supercavitación. No se trata de una bala lanzada con un arma manual. Es un torpedo de gran calibre disparado desde un submarino para derribar aviones, o viceversa, desde un avión para alcanzar un objetivo bajo el agua. Los supercavitadores son especialmente letales debido a su velocidad. Salen del cargador envueltos en burbujas y se desplazan por el aire, pero bajo el agua. ¿Por qué querría un ejército esta tecnología? Bueno, todos los militares buscan cualquier cosa que les dé ventaja. Si Tito estaba desarrollando torpedos de supercavitación para competir con los soviéticos, esta base secreta era el lugar ideal para esconderlos. ¿Se han hecho pruebas en esa base que han dejado marcas en el fondo marino? Para descubrirlo, Sismek necesita datar las hierbas marinas de los bordes de las misteriosas zonas muertas circulares. Este es el más grande. Es grande. Sí, mucho. Sabe que esta especie de hierba marina crece a un ritmo estable de 2 centímetros por año.
Su altura confirmará la fecha en la que se creó el cráter circular. Ese debe de tener 60 centímetros. Entre dos son 30. Lo podemos datar en torno a los 80. Sismek vuelve a la isla. Si en la década de 1980 se utilizaron armas potentes en estas aguas, seguro que los isleños lo saben. ¿Sabe algo de eso? No, nada. Eso es un tema militar. Nadie habla de eso. La investigación de Sismek se topa con un muro de silencio. En la época de Tito, nadie preguntaba qué hacían los militares. Así que puede que alguien lo sepa, pero nadie quiere hablar de eso. Estos extraños círculos cóncavos que se ven desde el espacio siguen desconcertando a los científicos. Nadie se atreve a ofrecer una explicación acerca de quién es el responsable. Marzo de 2017. Orbitando sobre la isla de Sicilia al sur de Italia, el satélite WorldView 2 detecta una extraña forma en el paisaje. Es una formación muy extraña. Un enorme cuadrado gris en medio de las montañas de Sicilia, que no se sabe por qué está ahí. El análisis de la imagen revela la magnitud de la formación. El bloque mide más de 7.000 metros cuadrados. Es un bloque enorme en medio de la nada. El analista de imágenes Marc D'Antonio lo investiga. Lo primero que piensas, como analista de imágenes, es si hay algo en la Tierra que se parezca a esto. Lo único similar que he encontrado está en Almería, España. Estos objetos blancos son similares, pero sabemos qué son. El llamado Mar de Plástico de Almería, al sur de España, es una enorme mancha de 240 kilómetros cuadrados formada por 55.000 invernaderos cubiertos de plástico. Gracias a ellos, una zona semidesértica se ha convertido en el mayor mercado de verduras del mundo. No creo que sean invernaderos como los de Almería. Si te fijas en la superficie, lo que veo me parece hormigón. Con el tiempo, si el hormigón está expuesto a las inclemencias del tiempo, se oscurece y pueden formarse hoyos y formas extrañas como estas. Visto de cerca, se aprecia lo que parece un toldo de hormigón que cubre el suelo. No es la única estructura de hormigón del mundo con este tamaño y más o menos esa forma. En Weldon Springs, Missouri, hay una marca gigantesca de hormigón junto a una planta de procesamiento de uranio. El gobierno norteamericano cavó ese agujero, enterró un montón de residuos radioactivos y lo cubrió con hormigón. La similitud de las formas de las dos imágenes del satélite es total. Pero algo no cuadra. Cuando los investigadores comprueban los registros gubernamentales, no encuentran ningún vertedero de residuos nucleares oficial en Sicilia. Pero hay una organización no gubernamental con suficiente dinero y poder como para construir uno. Hace que te preguntes, ¿tendrá algo que ver con la mafia siciliana? Es su lugar de origen, proceden de allí, de Sicilia, y controlan todo lo que pasa allí. Incluso la palabra mafia es siciliana. Hace 300 años, un grupo de sicilianos formaron clanes para imponer su sistema de justicia y proteger a los isleños de los numerosos ocupantes extranjeros hostiles. En el siglo XIX, algunos de estos clanes se convirtieron en ejércitos privados que extorsionaban a los propietarios de tierras a cambio de protección. En 2009, el informante Francesco Fonti reveló que la mafia ganaba dinero con el negocio de los residuos nucleares. Viendo la imagen, uno se pregunta si puede ser un vertedero de residuos nucleares gestionado por la mafia, sobre el que se han limitado a verter una capa de hormigón. Es una posibilidad.
Si la sospechosa estructura siciliana es un vertedero radiactivo ilegal, no hay pruebas de que sea seguro. Si yo viviese ahí, me preocuparía que los residuos radiactivos se derramasen provocando algún tipo de catástrofe ecológica. Aunque la mafia admitió gestionar residuos radiactivos, fuentes cercanas afirman que los residuos se vertieron al mar, no se enterraron bajo hormigón. El geólogo Martin Pepper considera que Sicilia es un enclave geológicamente activo y se pregunta si la proximidad de la estructura de hormigón al monte Etna podría dar pistas sobre su finalidad. El monte Etna es el mayor supervolcán de Europa. Si entra en erupción, podría devolvernos a la edad de piedra. Los registros indican que en los últimos 50 años el Etna ha entrado en erupción 49 veces. Los sicilianos han desarrollado nuevas maneras de proteger sus poblaciones de la fuerza de los flujos de lava fundida. Si la lava amenaza con llegar a tu ciudad, la amenaza es la destrucción total. En 1992 el monte Etna envió un torrente de lava fundida hacia el pueblo de Saferana. Los ingenieros colocaron planchas de hormigón gigantes con un helicóptero en un intento de desviar su cauce. Tenemos una imagen de un bloque de hormigón y me pregunto si tendrá algo que ver con esa experiencia. Los investigadores revisan los archivos locales para confirmar si se utilizó hormigón para frenar el flujo de lava. Lo que descubren es una verdad mucho más extraña. La estructura de hormigón es una especie de rara tumba bajo la que está enterrado el pueblo de Gibilena. En 1968 sufrió un terremoto devastador. Murieron 400 personas, 1000 resultaron heridas y 100.000 personas perdieron su hogar. Los supervivientes de Gibilena construyeron un nuevo pueblo a 11 kilómetros de distancia. ¿Pero qué hicieron con su querido pueblo? Los habitantes lo consideran un lugar tan sagrado e importante que no quisieron reconstruirlo, querían conservarlo como un monumento para recordar. En 1984, el alcalde ordenó un monumento extraordinario. El histórico pueblo de Gibilena se recubrió de hormigón. Las líneas de casi 2 metros de ancho indican las calles. Las planchas de hormigón recubren los edificios destruidos. Un recordatorio de piedra fantasmagórico de lo que antaño fue un pueblo. Puede verse desde el espacio. Y eso es un maravilloso recordatorio de nuestra humanidad y de la gente que perdió la vida en ese terremoto. A continuación, asesinato en masa en los bosques rusos. Está escondido. Es algo que no quieren que nadie encuentre o vea. Y el SOS de la tripulación abandonada en la isla del terror. Dijo que unos 50 hombres salvajes que portaban armas hechas a mano estaban subiendo a los botes para dirigirse al barco. Febrero de 2017. Mientras orbita a 1100 kilómetros de la costa oeste de la India, un satélite de observación terrestre fotografía el casco de un barco grande. Está abandonado en el arrecife de una isla remota. El barco está en la costa de la isla Sentinel Norte, a más de 640 kilómetros de la costa de cualquier zona importante, un lugar realmente remoto. El barco varado está a cientos de kilómetros de cualquier ruta de navegación conocida. Además, la isla en la que ha encallado está habitada por una de las últimas tribus sin contacto con la civilización del mundo. Las aguas que la rodean son una zona extremadamente peligrosa. El gobierno indio dijo que nadie podía acercarse a menos de 5 kilómetros de la isla. No se me ocurre ninguna razón para que ese barco esté ahí. La isla Sentinel Norte se encuentra en la bahía de Bengala. Los investigadores valoran si una de las industrias más importantes de la bahía podría tener algo que ver con la aparición del escuálido navío, el desguace de barcos. En estos enormes desguaces hay toneladas de barcos atados, esperando en fila para ser reciclados.
Al norte del barco abandonado está Chittagong, Bangladesh, el mayor desguace de barcos del mundo. Cada año 200.000 trabajadores desmontan más de 200 petroleros gigantes en busca de metales y componentes valiosos, y lo hacen a mano. Cogen barcos viejos de todo el mundo y los desmontan para conseguir chatarra. Los investigadores creen que esto podría explicar la aparición del misterioso navío. Las normas de seguridad son especialmente laxas y los barcos fantasma pueden recorrer miles de kilómetros. Este barco pudo estar a la deriva y haber acabado varado ahí. El análisis del barco en la imagen sugiere que tiene más de 90 metros de largo. Algunos investigadores dudan de que los propietarios de los desguaces permitan que un barco potencialmente valioso acabe a la deriva. Un barco puede valer millones de dólares. Si se pierde, invertirían un montón de tiempo y dinero en intentar encontrarlo y recuperarlo. Contiene un montón de metales valiosos. Buscando en registros marítimos recientes, encuentran una posible pista sobre el origen del barco fantasma. Una de las principales preocupaciones de la navegación internacional son los piratas. Al sureste de la isla Sentinel Norte está el estrecho de Malaca. Según Naciones Unidas, estas aguas son las más peligrosas del océano en lo referente a piratería. Allí se produce el 40% de los ataques mundiales. Es gente despiadada. Abordan el barco, matan a quien haga falta, secuestran al resto, roban la mercancía y luego piden un rescate para liberar a los supervivientes. Si los piratas hubiesen capturado el barco, se habrían llevado todo lo que hubiera de valor y lo habrían abandonado en el océano, sin rumbo, sin nadie que lo dirija. Esto podría explicar por qué acabó en un sitio tan inverosímil. Al analizar los archivos navieros de la zona, se descubre que un barco con una descripción similar al de la imagen se perdió en el mar en 1981, el MV Primrose. Pero según los archivos, no fue víctima de la piratería, fue víctima de una enorme tormenta tropical. Sin duda, un ciclón bastaría para desviar un barco tan grande como este de su rumbo. El barco se desvió kilómetros de su rumbo por la supertormenta y acabó encallando en el arrecife de coral. Con el barco intacto y cerca de la costa, no parecía que hubiera ninguna amenaza inminente para la tripulación. Sin embargo, el capitán envió una llamada de socorro urgente. Dijo que unos 50 hombres salvajes que portaban armas hechas a mano estaban subiendo a los botes para dirigirse al barco. ¡Qué mala suerte! De todas las islas del mundo, acabaron encallando en Sentinel Norte, donde vive la tribu más agresiva y peligrosa del mundo. Los habitantes de la isla Sentinel Norte han decidido permanecer aislados del mundo exterior. Lo consiguen repeliendo a cualquier visitante por la fuerza. La primera reacción, cuando se topan con cualquier visitante, es matarlo. No se sabe cuántos sentinelenses habitan en la isla, pero los antropólogos creen que son unos 500 y que llevan viviendo en dicha isla más de 60.000 años. Hay indicios de que podrían descender directamente del primer grupo de humanos modernos que salió de África. Los científicos creen que los sentinelenses no han desarrollado la agricultura y dependen de los rayos para hacer fuego. Los intentos de desembarcar en la isla para saber más de cómo viven suelen ser recibidos con salvas de lanzas y flechas. Está claro que los habitantes de esa isla no quieren visitantes, bajo ningún concepto. Mientras el capitán del MV Primrose enviaba la llamada de socorro, los guerreros se reunían en la playa. Hombres armados a bordo de canoas de guerra intentaron abordar el barco, pero las olas de la tormenta se lo impedían. Fue muy estresante para la gente que estaba a bordo, porque estaban allí por la tormenta, pero era lo que mantenía a raya a los nativos. Las olas de la tormenta no consiguieron detener a los atacantes. El capitán del Primrose pidió que lanzaran urgentemente armas desde el aire para que su tripulación pudiera defenderse. Las únicas armas que tenían eran improvisadas, lanzabengalas y hachas. Eso era todo.
El gobierno indio envió el rescate aéreo. Azotado por la tormenta, el piloto bajó un cabrestante al barco varado. Desafiando las lanzas y las flechas de los sentinelenses, consiguió poner a los 28 miembros de la tripulación a salvo. El piloto no solo se enfrentaba a la tormenta, también a las lanzas y flechas que le lanzaban desde la isla. Todos los que estaban a bordo se salvaron, justo a tiempo. La imagen del satélite sugiere que después del rescate, al MV Primrose le arrancaron grandes trozos de metal. Los investigadores creen que los sentinelenses los han utilizado para hacer más armas. Listos para atacar al siguiente barco y a la tripulación que ose acercarse al mundo perdido de su isla. A continuación, los enfurecidos guerreros de la serpiente roja gigante. Para ser un hombre, tenían que cortar una cabeza y llevarla como trofeo en su cinturón. Los satélites detectan una nueva amenaza desde Rusia. Es gente que puede iniciar su propia guerra y finalizarla. Julio de 2016. Sobre una remota región de las extensas llanuras agrícolas del oeste de Rusia, el satélite WorldView 1 detecta una forma geométrica antinatural. En su interior, una serie de estructuras regulares. Esta imagen es de una zona remota de Rusia, y por supuesto enseguida tengo que preguntarme qué es. Está escondido. Es algo que no quieren que nadie encuentre o vea. Las estructuras parecen demasiado grandes para ser casas. Solo cuentan con un pequeño acceso por carretera y están tan aisladas que los analistas se preguntan si no servirán para un siniestro objetivo. La pregunta es, ¿qué hacen ahí los rusos? Los analistas examinan los alrededores en busca de pistas. Al otro lado de la llanura está la localidad de Yabás. Los archivos históricos revelan que en la década de 1930, Yabás formaba parte de una red de campos de trabajo donde había 60.000 prisioneros políticos del dictador soviético Stalin encarcelados. Si decías algo inadecuado o alguien pensaba que lo habías dicho, no solo desaparecías tú, también desaparecía tu familia y desaparecían tus amigos. Durante las purgas de Stalin o el Gran Terror, su policía secreta no solo envió a disidentes sospechosos a los gulags, también ejecutaban a miles de ellos cada día. Murieron millones, y no solo rusos de a pie. De los 2.000 fieles al partido que asistieron al Congreso Comunista de 1934, la mitad fueron ejecutados. Eran extremadamente violentos, muy violentos y opresores, y ejercían un férreo control sobre la sociedad. Se dice que Stalin era esquizofrénico y estaba muy perturbado, pero aunque parezca mentira, era una persona racional y calculadora, aunque fuese increíblemente paranoico. Los analistas creen que los edificios de la imagen del satélite podrían ser parte de un campo de la muerte soviético no documentado hasta ahora. Visto desde arriba, parece un centro de detención, una prisión para recluir a los disidentes políticos o, como los llamaban, enemigos del Estado. Pero si fuese un campo secreto, los historiadores deberían encontrar un archivo de los muertos o de los oficiales a cargo del campo. Pero en este caso no encuentran nada. La imagen llamó la atención de Lindsay Moran, antigua agente de la CIA. Cree que la disposición regular de las edificaciones ofrece pistas sobre su propósito. Tengo la sensación de que tiene algo que ver con el ejército. Moran cree que la distancia regular entre los edificios es significativa. Si hay armas volátiles, armas potencialmente explosivas en cada uno de los edificios, tendría sentido que estuvieran distanciados unos de otros. Lo más probable es que sean misiles nucleares. Dada la remota ubicación de esta instalación, algunos analistas creen que las estructuras podrían ocultar algunos de los misiles nucleares más potentes conocidos hasta ahora. Si hablamos de armas nucleares, pensamos en los enormes misiles balísticos que se lanzan desde el suelo, o armas como en la película Juegos de Guerra que pueden destruir una ciudad entera. Pero existe un subgrupo de armas nucleares conocido como armas nucleares tácticas.
Pueden trasladarse rápidamente. Es posible que lo utilizaran para alojar las llamadas armas nucleares tácticas. Las instalaciones de armas nucleares requieren máxima seguridad. Sin embargo, cuando los analistas militares analizan la imagen, no encuentran indicios de los puestos de guardia o el vallado de alta tecnología típico de las bases nucleares. Además, dichas armas suelen almacenarse bajo tierra. Los investigadores creen que tal vez estas edificaciones podrían corresponderse con un campamento militar secreto. Tal vez sea un sitio donde entrenen fuerzas especiales. La fuerza de élite más temida de Rusia son los Spetsnaz, un equipo de 2000 soldados entrenados duramente y listos para entrar en combate. Son los mejores soldados del ejército ruso. Tremendamente eficaces, muy profesionales, que se encuentran entre los mejores cuerpos armados especiales del mundo. Los hombres de la Spetsnaz suelen trabajar en la sombra, pero una arriesgada misión a finales de 2016 demostró la pericia operativa del equipo. En Alepo, una ciudad siria arrasada por la guerra, tuvo lugar un combate feroz entre los combatientes de la Spetsnaz y los insurgentes islamistas de Al-Nusra. Durante 2 días, 16 hombres de la Spetsnaz contuvieron el ataque de 300 feroces enemigos. Son unas cifras alucinantes, como en las películas norteamericanas en las que todo explota, salvo que esto está confirmado. No es ficción, no es Hollywood. Son hombres que pueden empezar su propia guerra y finalizarla. Los analistas creen que esta remota instalación podría ser una base secreta de la Spetsnaz. Si piensas en el tipo de misiones y ataques que van a realizar estos tipos, tienen que hacerlo en una zona donde no llamen mucho la atención. Cuando entrenan es como si se estuviera produciendo un ataque real. Si este extraño grupo de estructuras es un campo de entrenamiento de las fuerzas de élite, el gobierno ruso no se pronuncia. Sin ver lo que hay dentro de los edificios, resulta muy complicado saberlo. Siguen vigilando la ubicación vía satélite. Siempre que haya un sitio en Rusia que no esté claro para qué sirve, pero que parezca militar, lo vigilaremos. Lo estudiaremos para saber de qué se trata. Octubre de 2011. Al pasar por el noreste de Irán, el satélite GeoEye-1 fotografía una extraña línea roja que recorre kilómetros a través del paisaje. Parece una autopista gigante, pero ahí no hay autopistas. Es la zona rural de Irán. ¿Por qué prevalece sobre una zona de lo más anodina? Una sombra en la imagen proporciona una pista. Cuando es larga y recta, como en este caso, y proyecta una sombra, puede ser un muro. Conozco la Gran Muralla China, conozco el muro de Adriano en Escocia, pero no sabía que hubiera un muro en el norte de Irán. Cuando los investigadores visitan Irán, descubren que la enorme estructura se conoce en la zona como la Serpiente Roja. Pero ¿quién la construyó y por qué es un misterio? Los arqueólogos no tienen mucha información, ni siquiera de cuándo data. Es como si estuviera olvidada. La fotografía del satélite ofrece a los investigadores la primera imagen del muro en toda su extensión. Este muro es gigantesco. Desde el mar Caspio, al oeste, hasta esta cordillera montañosa en el este, unos 200 kilómetros de largo. Al examinar con detalle el muro, los arqueólogos calculan que la estructura pesa 4,5 millones de toneladas, 12 veces el peso del Empire State Building. Quien lo construyera disponía de muchos recursos. Esta estructura se construyó con más de 200 millones de ladrillos en un ancho de 9 metros y en algunos casos con una altura de 3 metros. Es una maravilla de la ingeniería. Los investigadores buscan pistas en la historia antigua de esta región.
Esta zona de Oriente Medio se conoce como la Media Luna Fértil y es donde aparecen las primeras ciudades del mundo, los primeros sistemas de escritura y donde se sucedieron las grandes civilizaciones. La cuestión es, ¿qué imperio tenía el conocimiento, el dinero, la motivación y en qué periodo de tiempo se construyó esta gigantesca estructura? La investigación sobre el terreno revela los restos de 38 fuertes. Las ruinas también son visibles en la imagen del satélite. Los fuertes, que están en la parte sur del muro, demuestran que había alguien al sur que quería protegerse de alguien del norte. Los analistas tienen en cuenta las similitudes entre estos fuertes y el muro de Adriano, una fortificación de la época romana construida para evitar que los escoceses invadieran Inglaterra. En ambos casos hay barracones a lo largo de los muros defensivos, barracones que se construyeron de manera muy similar. Aunque el Imperio Romano incluía la región de Irán, los historiadores no encuentran indicios de que tuvieran una presencia permanente aquí. Es una zona fronteriza. Estando tan lejos de Roma, hay que descartar a los romanos. Así que, ¿quién lo hizo? Los textos antiguos arrojan otra posible pista. Esta zona, en concreto, también es famosa porque se cree que es por donde pasó Alejandro Magno cuando decidió atacar al imperio persa. Nacido en el siglo IV a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia, antiguo reino de Grecia, con 20 años. 10 años después, su vasto imperio incluía a Irán, también conocido como Persia. Los persas invadieron y quemaron Atenas y otras ciudades griegas, y Alejandro se vengó conquistando ese extenso imperio. Para confirmar si es el muro de Alejandro Magno, los arqueólogos han realizado la datación por carbono a muchos de los ladrillos del muro. Los resultados lo datan entre los siglos V y VI después de Cristo, 800 años después de Alejandro. Pero las fechas coinciden perfectamente con otra gran civilización. La prueba del carbono lo sitúan en el periodo de lo que se conoce como el Imperio Sasánida. Los sasánidas eran muy ricos, gracias en parte a que controlaban la ruta de la seda. Los investigadores descubren que desde el siglo III al VII, los sasánidas eran la principal potencia militar de esta región. Lucharon y ganaron en varias guerras contra los romanos. En un momento dado, secuestraron y mataron al emperador Valeriano. Pero estas campañas se produjeron en la frontera oeste del imperio, en la Turquía actual, a cientos de kilómetros del muro iraní de la imagen del satélite. Este muro forma la frontera oeste del Imperio Sasánida. Y creemos que lo construyeron para disponer de una frontera defensiva frente a los grupos que vivían al norte y que se conocen como los hunos blancos. Los hunos blancos eran grupos de guerreros a caballo procedentes de las estepas del actual Kazajistán durante el siglo V después de Cristo. Tras 110 años de campañas de saqueo y expolio, se hicieron famosos por su brutal estrategia en el campo de batalla. Los valores de los hunos blancos eran realmente brutales. Para ser un hombre, tenían que matar a alguien en combate. Tenían que cortarle la cabeza y llevarla como trofeo en el cinturón. Si fuese un persa, lo primero que haría es impedirles la entrada construyendo este muro gigante de 200 kilómetros. El tiempo que el muro del imperio sasánida resistió a las hordas de los hunos blancos sigue siendo un misterio. Detrás estaban las riquezas del imperio y delante los salvajes e indómitos hunos blancos esperando para atacar. La serpiente roja gigante, la última línea defensiva de una poderosa civilización descubierta desde el espacio.